Bienvenidos a la presentación de la segunda encuesta nacional de Fundación Libertad y Desarrollo junto con Sid Gallup. No es la primera vez que hacemos este ejercicio. En el 2019 realizamos 4 encuestas, 2 en la primera vuelta electoral y 2 en la segunda vuelta. 4 días antes de aquella primera vuelta electoral en el 2019, publicamos la encuesta y revelaba que un 22.6% de los encuestados indicaba que iba a votar por la señora Sandra Torres. 4 días después, ella obtuvo 22.08% de votos. Es decir, la proyección que se hicieron en ese momento coincidió con los resultados que finalmente se dieron aquel 16 de junio. Por el lado del señor Alejandro Yamatei, la encuesta decía que iba a tener una votación de 11.6%. Finalmente, 4 días después, obtuvo 12.6%. De nuevo, las proyecciones fueron correctas. En la segunda vuelta electoral, 4 días antes del 11 de agosto del 2019, publicamos también una encuesta. En ese momento, los encuestados indicaban que el 45% iba a votar por Sandra Torres y la señora Torres obtuvo 4 días después un 42% de los votos. El señor Alejandro Yamatei en la encuesta obtenía una intención de voto de 54.9%, 4 días después obtuvo 57.9%. Es decir, hemos sido bastante objetivos en este ejercicio y eso es lo que nos permite la credibilidad en este momento. Entrando de lleno a la encuesta que les vamos a presentar la noche de hoy. Es importante aclarar que para esta encuesta se ha utilizado una muestra de 1.819 personas con un margen de error de más o menos 2.3% y un nivel de confianza del 95%. Los datos se levantaron entre el 4 y el 13 de agosto y los encuestados fueron ciudadanos guatemaltecos empadronados mayores de 18 años. La muestra utilizada trata de ser un reflejo del padrón electoral que ha publicado el Tribunal Supremo Electoral y toma en consideración aspectos como el sexo, la edad, el departamento, la educación y la región en la cual estaban los encuestados. Es una encuesta nacional en la cual se visitó a prácticamente todos los departamentos del país y se encuestó tanto a personas del área urbana como del área rural. Lo primero que quisimos hacer en esta encuesta fue tratar de comprender por qué las encuestas en la primera vuelta de alguna forma fallaron en proyectar quién finalmente entró a segunda vuelta, que fue el señor Bernardo Arévalo, junto con la candidata Sandra Torres. Y la primera pregunta que hicimos fue, ¿cuál fue el momento en el cual decidió su voto en la primera vuelta electoral dentro de aquellas personas encuestadas que indicaron que habían ido a votar a la primera vuelta electoral? Resulta que el 42% decidió su voto una semana antes o el día de la elección. Eso significa que fue una elección en la cual los votantes eligieron a última hora por quién iban a votar. Eso nos explica por qué razón la encuesta o las encuestas de aquel momento fallaron en poder predecir a los candidatos que pasarían a la segunda vuelta, porque simplemente esos datos o los datos de esas encuestas se recogieron 2 o 3 semanas antes del proceso electoral y los votantes tomaron su decisión la semana antes o el mismo día de la votación. Luego quisimos determinar qué tanto acarreo de voto hubo en la primera vuelta electoral. Y para ello hicimos 2 preguntas. La primera, ¿con quién fue a votar? Resulta que el 55% fue a votar solo, el 40% fue a votar con su familia y hay un 5% de los encuestados que fue a votar con los vecinos de su comunidad, con los líderes de los cocodes o bien con algunas personas de su comunidad religiosa. Ese 5% que fue en grupo podía darnos una idea más o menos del acarreo que hubo en la primera vuelta electoral. Si tomamos en cuenta que 5.5 millones de personas fueron a votar en la primera vuelta electoral, pues ese 5% representa más o menos 270,000 personas. ¿Es mucho? ¿Es poco?
Si lo comparamos, por ejemplo, con los votos que sacó el candidato oficial Manuel Conde Orellana, pues representan más o menos el 60% de esos votos. Y si queremos comparar la diferencia entre la candidata Sandra Torres y Bernardo Arévalo, pues resulta que esos 270,000 son mayores a la diferencia de votos entre estos dos candidatos que pasaron a segunda vuelta. Es decir, cuando el voto está tan fragmentado, ese 5% resulta o podría ser fundamental en un resultado electoral. Siempre en esta misma línea quisimos preguntar cómo se trasladó la persona el día de la primera vuelta electoral. Resulta que el 72% de los encuestados fueron caminando, el 13% fueron en vehículo propio, un 11% en transporte público y un 4% en transporte del partido o en un vehículo familiar. Ese porcentaje del 3%, si consideramos el margen de error, podría coincidir más o menos con el 5% que mencionamos anteriormente. Uno de los aspectos más controversiales en esta elección ha sido la percepción de que las iglesias han participado activamente en llamar el voto a favor o en contra de alguno de los dos candidatos. Para examinar esta hipótesis, pues básicamente hicimos algunas preguntas. La primera, le preguntamos a los encuestados quién influye en su voto. Y resulta que el 77% indica que nadie, el 11% que su familia y un 4% que la iglesia. Es decir, no parece tan significativo. Ahora, cuando le preguntamos a los encuestados, ¿alguien de su iglesia le ha aconsejado por quién votar? ¿Algún líder de su iglesia o el pastor o el sacerdote? Pues resulta que solamente el 7% indica que alguien de su iglesia ha tratado de influir por quién votar. Al parecer, la gran mayoría de las iglesias han estado fuera de este proceso electoral y solamente han sido muy pocas las iglesias que han tratado de influir en el voto de sus feligreses. Entrando de lleno en la información electoral, preguntamos a los encuestados qué tan probable es que vayan a votar este 20 de agosto. Resulta que el 51% de los encuestados contestaron que es altamente probable. Esos son los encuestados o el porcentaje de población que realmente podría ir a votar este 20 de agosto. ¿Cómo se compara con lo que sucedió en el 2019? Pues en 2019, en la primera vuelta electoral, votó el 61% del padrón electoral, pero luego se cayó en la segunda vuelta a un 41%. Es decir, hubo una caída significativa en la participación de los votantes. En esta ocasión pareciera que igualmente va a caer la participación de los votantes, pero posiblemente no tan fuerte como cayó en el 2019. Quisimos medir si había cambiado el nivel de conocimiento y la imagen que tenían los partidos políticos entre la primera y la segunda encuesta. Resulta que no hay cambios significativos. En el caso de Semilla, tiene un nivel de conocimiento del 74%, muy similar al que tenía en la primera encuesta, y un porcentaje de imagen favorable del 68%, también muy similar a lo que tenía en la primera encuesta. En el caso de la UNE, tiene un nivel de conocimiento del 85%, también similar a lo que tenía en la primera encuesta, y la opinión favorable sobre este partido político alcanza al 42% de los encuestados. De nuevo, muy similar a lo que tenía en la primera encuesta. Luego quisimos examinar si había cambiado la imagen que se tienen de los candidatos, tanto su nivel de conocimiento como la imagen favorable o desfavorable que pudieran tener los entrevistados. En cuanto al nivel de conocimiento, Sandra Torres continúa básicamente con el mismo nivel de conocimiento de la primera encuesta, pero lo interesante es que aumentó un poco su opinión favorable o su imagen favorable. Pasó de un 45% a un 49% la imagen favorable en esta segunda encuesta. En el caso de Bernardo Arévalo, su nivel de conocimiento permanece prácticamente invariable, así como su nivel de aprobación que se mantiene en un 77%. Una pregunta fundamental a pocos días de la elección es ¿quién consideran los encuestados que va a ganar
esta elección independientemente de por quién van a votar. En el caso de Bernardo Arévalo, el 45% de los encuestados cree que va a ganar él y el 27% de los encuestados cree que va a ganar Sandra Torres. Hay un 29% que simplemente no sabe quién de los dos va a ganar. Una de las preguntas importantes en este ejercicio es ¿cómo consideran que va a quedar el país si queda uno u otro candidato? En el caso de ganar Sandra Torres, los encuestados indicaron, el 30%, que el país empeoraría. Un 20% considera que mejorará y un 32% considera que quedará igual. Un 17% no sabe, no responde. En el caso de Bernardo Arévalo, solamente un 12% considera que el país va a empeorar, si es que queda él. Un 32% considera que el país va a mejorar, una cifra bastante más alta que el 20% de Sandra Torres, y un 29% considera que va a quedar igual. Lo interesante de notar en este caso es que si se le pregunta a los votantes de Bernardo Arévalo qué piensan que va a suceder con el país si queda Sandra Torres, un 51% considera que el país va a empeorar. Eso cambia con los votantes de Sandra Torres si se le pregunta qué creen que va a pasar con el país si queda Bernardo Arévalo, porque ahí solamente el 21% de los encuestados considera que el país va a empeorar. Es decir, los votantes de Bernardo Arévalo realmente consideran que el país podría empeorar si queda Sandra Torres. Y eso nos habla mucho de la fidelidad del voto que pueda tener este candidato. Llegamos finalmente a la intención de voto. ¿Qué es lo más relevante acá? Lo importante es que el voto nulo y el voto en blanco se redujo de un 29% que se había registrado en la primera encuesta a un 18%. Eso significa que 11% de ese voto que estaba indeciso en la primera encuesta, pues ya se decidió por uno o por otro candidato. En el caso de Sandra Torres, capitalizó un 4% de ese voto al pasar su intención de voto de 28 a 32. Y en el caso de Bernardo Arévalo, subió su intención de voto de 43 a 50%. Es decir, se quedó con un 7% de ese 11% que pasó de ser voto indeciso a tener una preferencia de voto definido. Luego hicimos un ejercicio en el cual dijimos, dentro de aquellas personas que indicaron que era altamente probable que iban a ir a votar, ¿quiénes van a ir a votar por Bernardo Arévalo y quiénes por Sandra Torres? Resulta que si solo consideramos ese segmento de los encuestados, el 57% dice que va a ir a votar por Bernardo Arévalo y un 32% dice que va a votar por Sandra Torres. Finalmente, cuando quitamos el voto nulo y el voto en blanco, resulta que Bernardo Arévalo tiene una intención de voto del 61% y Sandra Torres de 39%. Una cifra prácticamente invariable con la encuesta anterior. Ahora, si hacemos este mismo ejercicio con aquellas personas que dijeron que era altamente probable que van a ir a votar, pues Bernardo Arévalo tendría una intención de voto del 64% y Sandra Torres una intención de voto del 36%. Esto es la encuesta de Fundación Libertad y Desarrollo y Sid Gallup. Esperamos que sea una contribución importante para este proceso electoral y una contribución cívica para la democracia del país.